Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo López y pertenezco al Diplomado de Derecho Mercantil impartido por la FES Catlán. El día de hoy voy a compartir con ustedes mi presentación acerca del capítulo 14 del TEMEC, titulado Soluciones de Controversias e Inversión México-Estados Unidos. Eh, Este tema me parece importante porque además de fomentar la inversión extranjera, el tratado también establece qué sucede cuando un inversionista considera que un Estado afectó ilegalmente su inversión. Es decir, que no solo regula el comercio, sino también la protección jurídica de quienes intervienen en ambos países. Para entender por qué existe este mecanismo, pues quisiera brindar un poco de contexto. El capítulo 14 del TEMEC contiene las reglas que protegen la inversión extranjera, como ya lo comenté, y me parece que es un tema que podría estar bastante actual en México, ya que nuestro país ha enfrentado un incremento en las demandas internacionales de arbitraje en materia de inversión. ¿Esto cómo lo sé o cómo se mide? Bueno, pues por datos de este mecanismo ISDS, por sus siglas en inglés, que es el mecanismo a través del cual los inversionistas que tienen su dinero aquí en México pueden solicitar un arbitraje en caso de que sientan que el Estado mexicano ha transgredido el Tratado de Libre Comercio o ha transgredido los derechos que se le proporcionan para realizar sus actividades aquí en el país. Vamos con la siguiente dispositiva. Bueno, aquí explico un poco más qué es el mecanismo ISDS. Significa solución de controversias entre inversionistas y estados, esto en sus siglas en inglés. Pero lo importante aquí es entender que el inversionista no demanda a otra empresa, sino directamente al estado donde realizó su inversión. Y ocurre cuando considera que alguna actuación del gobierno violó protecciones previstas en el tratado y que le pudo haber generado pérdidas económicas. Es un mecanismo, pues, que en realidad es poco común que se use, porque normalmente los conflictos se resuelven en tribunales nacionales. Ya veremos un poquito más adelante de qué estoy hablando. Eh, pero en este caso, un particular puede acudir directamente al arbitraje internacional contra un Estado, siempre que éste sea parte del TEMEC, estoy hablando de México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, no cualquier inconformidad permite presentar una demanda. Lo vamos a ver aquí. Bueno, eso es porque el TEMEC limita claramente los casos en los que se puede presentar una reclamación. Primero, el inversionista debe demostrar que el Estado incumplió con alguna obligación prevista en el tratado. Y segundo, debe probar que este incumplimiento le ocasionó algún daño económico. Eh, Entre las principales reclamaciones que contempla el TEMEC son las siguientes tres que aquí estoy mostrando. Una es el trato nacional y esto equivale a que se debe tratar al inversionista eh, igual que se trataría a un inversionista nacional. Tiene que existir, digámoslo así, suelo parejo y circunstancias similares sin que tenga que haber preferencia por uno sobre el otro. Eh, la reclamación de nación más favorecida. Esto es que si el Estado concede mejores beneficios a inversionistas de otro país, también deberá otorgarlas al inversionista protegido por el tratado. Y la expropiación. Si el Estado llega a privar al inversionista de su propiedad, solamente podrá hacerlo bajo ciertos parámetros legales y pagando una compensación adecuada. En otras palabras, con estos tres puntos de las principales reclamaciones que se presentan en el TEMEC, el tratado no protege cualquier expectativa o cualquier reclamo o cualquier, pues mis derechos fueron lastimados, sino que únicamente los preceptos que están contenidos en él, en el Tratado de Libre Comercio. Vamos con la siguiente diapositiva. Y uno de los cambios más importantes respecto al antiguo, que era el Tratado de Libre Comercio, el Telecán, es que ahora el arbitraje ya no es el primer paso. Antes de acudir a un tribunal internacional, el inversionista debe cumplir con ciertas etapas. Las estoy explicando aquí brevemente. Una es la consulta y la negociación. Esto quiere decir que el tratado va a fomentar
que el inversionista transgredido y el Estado puedan llegar a una negociación antes de abrir el arbitraje, que puedan ver de qué manera se pueden subsanar eh, los daños, los perjuicios, antes de ir al siguiente paso. Deben agotar los recursos internos. Bueno, aquí pues como nosotros lo sabemos, para cada acto reclamado habrá un proceso interno en el derecho mexicano o en el derecho estadounidense o en el canadiense que les permita solucionar el conflicto antes de escalar. Esto, pues, me parece que es equivalente aquí a lo que nosotros vemos en el amparo, que para llegar a él se le requiere al quejoso que agote los medios que tenga a su disposición antes de solicitar el amparo. Posteriormente, pues debe cumplir de la misma manera que aquí en procesos nacionales el plazo para la presentación de la demanda y la renuncia a otros procedimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo mismo que estoy haciendo la equivalencia, perdón, aquí con lo del amparo, em, no van a estar sujetos a la vez del arbitraje a un procedimiento nacional o a algún otro panel internacional. Vamos con la siguiente diapositiva. Y si en las etapas anteriores, en en estos puntos que les acabo de decir de negociación, de resolución en medios nacionales, no llegaran a concretar un acuerdo, entonces el inversionista puede iniciar formalmente el arbitraje. Sin embargo, debe presentar una notificación de intención, así se le conoce, con al menos 90 días de anticipación. Esta notificación de intención es pues nada más que se le va a hacer saber al Estado que se estará proponiendo, el inversionista está proponiendo realizar eh, esta, este documento al panel de arbitraje. Y aquí despliego un poco de lo que tiene que llevar la presentación de esta notificación de intención, que no es más que lo que veríamos en cualquier otro escrito de demanda, quiere decir quién demanda, qué preceptos del TEMEC o cuáles de sus derechos considera que están siendo violados, la narración de los hechos, el fundamento en el cual está sustentando su queja y los daños reclamados. Bueno, no existe solo un método de arbitraje, si bien el más común es el CIADI. Existe también el mecanismo complementario del CIEDI, el cual es una alternativa, y el reglamento de arbitraje de la CNUDMI, este que digamos es un reglamento que está aparejado al Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, el proceso que voy a continuar va a ser el del CIEDI, ya que digamos que es el principal foro que tienen los inversionistas para presentar su proceso de arbitraje. Ok, aquí voy a comenzar con, una vez presentada la demanda, comienza formalmente el procedimiento arbitral. El primer paso, pues se trata de un escrito de presentación de demanda con la estructura que ya conocemos, una como la que había señalado ahorita en la notificación, eh, quiénes son los actores, en qué se está fundando la demanda, cuáles son los hechos, cuál esperan que sea la compensación y algunos otros elementos de formalidad que nosotros ya conocemos porque en realidad sí son bastante comunes los que nosotros tenemos ya conocimiento en una presentación de demanda a lo a su equivalencia en este panel internacional. Posteriormente, se otorga un plazo para la contestación del estado demandado. Aquí en esta parte, el Estado pues va a señalar los efectos que pudiera tener la presentación de la reclamación del inversionista. Obviamente va a hacer valer también que quizá los actos sí son como se están describiendo, pero no tuvieron la afectación que el inversionista reclama o que tal cual los actos no sucedieron de la manera en la que el inversionista los está reclamando y opondrá aquí variedad de excepciones a su favor. Posterior se va a determinar la sede del arbitraje. Recordemos que pues esto se celebra en 3 países, pero el método que se va a, uno de los métodos con los que se va a descartar la sede
será en cual ya pudo haber un procedimiento previo. Como les había comentado anteriormente, es uno de los requisitos agotar las instancias que hay a la disposición en el territorio nacional para, para poder avanzar al arbitraje. Entonces, se va a tomar digámoslo así, la jurisdicción, la sede del lugar donde ya haya subsistido el procedimiento. La participación de la parte no contendiente. Con esto me refiero a que digamos, un inversionista estadounidense demanda al Estado mexicano. En este caso, la participación de la parte no contendiente va a ser el gobierno de los Estados Unidos. Aquí ellos no es que vayan a defender a su inversionista o que vayan a abogar directamente por sus intereses, sino únicamente van a presentar opiniones sobre la interpretación que se le va a dar al TEMEC a lo largo del arbitraje y objeciones preliminares. Con eso también me parece que nosotros ya estamos familiarizados porque el Estado demandado puede oponer excepciones al proceso. Estoy hablando de que dijera hay falta de jurisdicción, no se han agotado los procesos, em, no hay calidad de representación por parte del inversionista y una variedad aquí de situaciones que podrían objetar el Estado demandado. Incluso nosotros conocemos, ¿no? De materias de mercantil o civil, objeciones de no se me notificó a tiempo, no localicé a la persona demandada en su domicilio, o aquí una cantidad de objeciones que también pueden tener su equivalencia en el arbitraje del TEMEC. Paso a la siguiente diapositiva. Y dentro de la audiencia seguiría la presentación de pruebas. Las partes aquí pues presentan las pruebas para sustentar sus argumentos, las cuales pueden ser principalmente documentales, ya que sabemos que esto es de naturaleza mercantil y siempre puede que haya por medio títulos de crédito o contratos. Sin embargo, también existe la posibilidad de presentar testimoniales o cualquier otra que el TEMEC tenga presente en sus disposiciones y que el inversionista o el Estado demandado consideren pertinentes. Eh, Posteriormente da inicio la audiencia, en donde se van aquí a desahogar la presentación de los hechos, de los testimonios, se va a considerar la validez de las pruebas, ya sean documentales, testimoniales o las que fueran. Lo mismo que sucede en los procesos aquí en México, en la audiencia va a haber una etapa para desahogar cada uno de estos elementos. Y también vamos a pasar al proyecto de decisión o laudo. Esto pues ya va a ser la determinación que haya tomado la autoridad de arbitraje, respecto al caso que se está presentando y se van a tener 60 días para presentar los comentarios las partes sobre el laudo del que se están pronunciando el TEMEC. Bueno, esta parte, como habíamos dicho, el CIADI, pues es importante eh, porque va a ser un órgano independiente dentro del TEMEC, encargado de resolver estas partes de los conflictos que llegan a tener el inversionista y el Estado. Como ya les comenté, pues existen otras. Sin embargo, este mecanismo de arbitraje es el que tiene más aforo, porque, pues, no sé si lo notaron, pero también parece como un proceso algo abreviado. No, no hay otras etapas que pudieran representar una demora o parece ser como muy express también. Yo pienso que es por eso que quizás el que tiene más aforo. Y no sé si ustedes también como abogados y abogadas compartan esa opinión. Bueno, aquí procedo a la parte del laudo y su ejecución. Una vez concluido el arbitraje, el tribunal dicta un laudo y pues considero importante mencionar que tiene facultades limitadas el laudo. ¿Por qué? No puede dictar una cantidad de medidas lo que el inversionista quiera, pues si no es una lista de deseos, pues es un documento de panel internacional. Entonces, ¿qué puede ordenar el tribunal? Básicamente, indemnizaciones, intereses y restitución de bienes. Aquí, como lo muestro en esta parte de la diapositiva, puede eh, ordenar
pago de daños pecuniarios, es decir, una indemnización económica por las pérdidas sufridas por el inversionista, pago de intereses y restitución de la propiedad si resulta procedente. Sin embargo, el Estado puede usar por optar una indemnización económica en lugar de devolver el bien, pues sabemos que hay bienes que cuando son afectados no pueden ser restituidos por su propia naturaleza. ¿Qué no puede ordenar el tribunal? Básicamente, el tribunal no puede ordenar al Estado modificar sus leyes, que derogue reglamentos, actos administrativos, o bueno, más que derogar actos administrativos, sabemos que los actos administrativos aquí en México, pues una vez que causan estado, eh, algunos ya son de imposible reparación, entonces ordenar, derogar reglamentos ni poder dar marcha atrás con actos administrativos y no puede imponer tampoco reformas legislativas al acto que se está reclamando. Una vez emitido el laudo, el tratado establece ciertos plazos antes de solicitar su ejecución, dependiendo del tipo de arbitraje. Aquí, como lo estamos viendo nosotros, es el CIADI y pues este consta de 120 días y 90 días cuando se utilizó este reglamento que les había comentado anteriormente, el CNUDMI, pero bueno, en esto no profundizamos. ¿Y qué ocurre si el Estado no cumple con el laudo? Bueno, pues para estos casos el TEMEC también contempla eh, una serie de posibilidades a las que puede recurrir el inversionista, como son el Convenio de Seattle, la Convención de Nueva York de 1958 y la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional. Cada uno, pues, de estos convenios que están previamente contemplados en el TEMEC tendrá un proceso independiente uno del otro y un proceso independiente al arbitraje que nosotros ya vimos del CIADI. Y bueno, pues para finalizar, comparto las siguientes conclusiones. El capítulo 14D eh, establece un procedimiento pues bastante ordenado, por lo que lo alcancé a visualizar, bastante ordenado para resolver controversias entre inversionistas y estados. El tratado pues básicamente busca equilibrar dos intereses. Por un lado, proteger las inversiones extranjeras y por otro, permitir que los estados sigan ejerciendo sus funciones sin enfrentar arbitrajes por cualquier decisión gubernamental. Esto lo digo porque, pues, si estamos algo contextualizados de la situación de México, sabremos que ha habido reforma energética, reforma a leyes de concesiones mineras, reformas judiciales que inevitablemente han transgredido los intereses de inversionistas extranjeros, no solo estadounidenses, y que pues algunas de estas reformas eh, en el mismo sistema judicial, algunas han sido anticonstitucionales o que están yendo en direcciones opuestas a lo que México ya había acordado atarse o convenir con otros estados. Entonces, este mecanismo pues, nos brinda certeza jurídica a los inversionistas y establece reglas claras para resolver conflictos mediante un procedimiento imparcial y especializado. Yo considero que este mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado pues es un gran ejemplo de cómo la economía está cambiando bastante. Quizá hace 30 años esto se llevaba de otra manera, pero los cambios económicos que han tenido México, Estados Unidos y Canadá, pues ha requerido que existan nuevas medidas de solución de controversias. Y qué mejor que se promueva antes de llegar pues en este caso no fue un litigio, pero se está promoviendo que antes de llegar al arbitraje eh, haya un acuerdo entre las partes y ver de qué manera se pueden subsanar lo que ha sido transgredido por parte del Estado. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y que tengan un excelente día.